Este, tenía, además, eh, ¿qué? Dime, ¿me voy a decir algo? que yo tenía una pregunta y no sabía, estábamos, el otro día nos juntamos a como más o menos organizar el trabajo y ¿Ya? queríamos saber cómo, o sea, cómo orientarlo en el fondo, como ponerlo como, no sé, definiciones, demostraciones, o sea, tenemos demostraciones, o como enfocarnos más como en la idea como de las cosas. Y claro, dar las definiciones formales y los teoremas, pero quizá no enfocarse tanto en la demostración, sino como Eso, que eso. en la idea. Eso último que acabáis de decir. Claro, porque es como una especie de trabajo como introductorio, porque es un tema que ustedes no dominan. Entonces se trata de como hacerse un panorama general de un tema, ¿sí? Hay algunos teoremas que son muy específicos en las materias siempre, entonces no es necesario como demostrarlo tanto a cabalidad, sino más bien como entender la idea moral. Y los teoremas que son los centrales, que uno cacha cuáles son los teoremas principales, eso sí, pues eso hay que por lo menos dar la idea de la demostración como mínimo, ¿ya? Eh, le quiero poner un... ¿Cuánto tiene que durar el video? Eso es abierto, totalmente abierto. Onda, puede ser como por tirar una cifra así como decente, diría que como 10 15 minutos como es un buen tiempo, 10 15 minutos. Pero puede ser más perfectamente, 20 media hora, si eso es libre a lo que tengan que decir. Pero yo creo que con todo lo que tienen que decir, no se van a demorar menos de 5 minutos, no creo, porque igual es harto. 5 o 10 minutos como mínimo, diría yo. Bueno, pero eso lo van a cachar ustedes de la naturalidad de la extensión del trabajo. ¿Qué estaba diciendo? Cuando yo tuve que hacer entonces estábamos viendo funciones analíticas. Ya yo les decía que... Uy, ¿dónde está el lápiz? Yo les decía que tenemos que ver una cosa... Compartir pantalla. Un teoremazo súper importante que se llama el principio de extensión analítica, ¿cierto? Este es como la cúspide de este tema que son las funciones analíticas. El principio de extensión analítica. Esto es como lo que hay que llegar. Todavía no le he explicado de qué se trata. O sea, le dije que es como, se lo adelanté a grandes rasgos, se lo recuerdo si no se acuerda, analítica. Que era como que si tú tienes una función analítica, en el sentido complejo, bajo ciertas condiciones se puede extender un dominio más grande, de forma analítica, que la cosa que extendí también sea analítica, se pegue bien suavecito, y esa extensión es única, ¿ya? Existencia y unicidad de una extensión analítica bajo ciertos parámetros. Vamos a ver eso, ese es como el fin, ¿no? Y vamos a ver con las hipótesis correspondientes para extender algo. Ya, entonces, para hablar de eso, bueno, ya hablamos un poco de funciones analíticas, ciertas propiedades, sabíamos que existe su extensión en serie de Taylor, etcétera, etcétera. Pero hay un concepto, un objeto importante que tiene que ver con las series de potencias, que lo vamos a trabajar aquí en este contexto, que se llama el orden, definición. ¿Han escuchado esto, lo que es el orden de una serie? Yo no, por lo menos. Ya. Esto es muy simple de entender, ¿ah? El orden, eh, el orden de una serie, esto es con tilde, no, no es con tilde, orden, no, así no. El orden de una serie de potencias es el análogo del grado de un polinomio, pero a la inversa, ¿no? El grado de un polinomio, recordemos que es la potencia máxima, ¿cierto? Donde tiene un tope. Como las series son infinitas, ese grado no es necesariamente un número finito, así que no tiene sentido hablar de eso, pero sí existe el primer elemento no nulo de una serie. Y eso se llama el orden. Entonces, ¿el orden qué es? Es un número
es un entero positivo, o digamos que es un entero nomás, es un entero tal que si la serie es S, digamos que si S es así, a sub n, z menos z0 a la n, ¿sí? El a sub k es el primer elemento no nulo de una expansión en serie de Taylor. Creo que está mal escrito. El orden de una serie de potencias es un entero k tal que... Mentira, no, está mal escrito. Es el primer entero k. Ahí sí. El primer entero k tal que el coeficiente a sub k es no nulo. Ya, a eso me refiero, que es como el contexto, el sentido inverso del grado de un polinomio. ¿Ya? Es como lo mismo que el grado de un polinomio, pero en el sentido contrario. Ya, eso se llama el orden de una serie. Y ese objeto nos va a ser útil. ¿Por qué? Porque naturalmente si estamos hablando de series de potencias, eso está totalmente ligado a lo que estábamos viendo de las funciones analíticas, ¿sí? Analiticidad era que existe una expansión en serie de Taylor. Recordemos que además esa expansión en serie de Taylor de la función analítica es única. Cuando existe una sola, no hay más. Entonces, si hablamos de función analítica, estamos hablando de series de potencia. Si hablamos de series de potencia, entonces podemos entender este concepto de el orden. Entonces, para el contexto de las funciones analíticas, entonces esta es otra definición que va de la mano con lo anterior. El orden es un objeto asociado a las series. Pero cuando hablamos de funciones analíticas no vamos a hablar de orden, sino que vamos a hablar de algo que se llama el grado local. ¿Bien? Eso es lo que vamos a definir ahora. Sea f una función analítica en un punto, ¿ya? Analítica en Z0. Entonces sabemos que existe, existe una única expansión en serie de Taylor. La vamos a llamar S, igual que antes, serie S. A sub n, z menos z0 a la n. Y esto es para todo z cercano, lo voy a abreviar así nomás, cercano a z0, con esa igualdad cursiva. Para no decir que, claro, es para todo z en un disco chiquitito, ya. Ah, lo voy a decir así, ¿no? Entonces definimos el grado local. Definimos, esto es un objeto bien importante de las funciones analíticas, definimos el grado local. ¿Ya? El grado local de f en z0. Voy a subrayar este concepto, grado local. ¿Cómo se define el grado local? Bueno, se anota así, gr de f en z0, ¿vale? Es el simbolismo del grado local. Y este es el orden, ¿ya? El orden, que es el primer coeficiente no nulo de la serie de potencias, es el orden, que lo vamos a anotar así, ord, de la serie, pero sacándole el término libre. ¿Vale? Es el orden de la serie, pero no exactamente de la serie que está escrita ahí, sino que además le saqué el primer término, el término de la sub 0, se lo saco. Entonces la serie que está escrita ahí arriba parte desde el n igual 1 en adelante, ¿no? Ese orden se va a llamar el grado local de la función. ¿Ya? Bueno, hay algo que no comenté, pero esto creo que no es difícil de ver. Que el grado, perdón, el orden de una serie de potencias es un número entero que puede valer 0, ¿cierto? Puede valer 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Cualquier natural, partiendo desde el 0,
Pero también puede valer infinito el orden. En el caso de que la serie de potencias sea la serie nula, significa que no hay ningún A sub k no nulo. En ese caso vamos a convenir, lo voy a anotar aquí con rojo como un asterisco. El orden de la serie nula, lo voy a anotar así, orden sub 0, o sea, perdón, el orden de 0, esto es por convención, se va a decir que es infinito. Ok, entonces el grado local es un número entero que también puede valer infinito incluso. Ya por lo general no va a valer infinito, porque eso sería solamente en el caso que la serie es nula, lo cual es súper fome. Pero puede llegar a pasar. En general, el grado local no es nulo. Por lo general, no es nulo. Ya, ¿qué es lo que ocurre con esto? Estos dos objetos, sobre todo el concepto del grado local, nos va a servir un montón para lo que viene ahora, para las propiedades más intrínsecas y específicas de las funciones analíticas. ¿Vale? Lo que voy a enunciar ahora, este teorema que lo vamos a demostrar, este teorema que voy a demostrar y voy a anunciar y voy a demostrar a continuación, es el corazón, es como la piedra angular que da origen al concepto y esto que le estoy inculcando yo, que se llama el principio de extensión analítica. Este teorema es muy central en este tópico. Les voy a anotar, sea U abierto, tomo un U abierto y tomo un Z0 en U, un punto cualquiera en el abierto, y sea un radio positivo, tal que, bueno, el disco centrado en Z0 de radio R está metido dentro del U. ¿Sí? Como el U abierto siempre se puede tomar ese disco chiquitito. ¿Ya? Sea f una función definida en U que sea analítica, tal que, ojo que le estoy pidiendo que sea analítica en todo U, tal que es lo general en todo caso, por lo general uno no habla como de analítica en un punto, sino analítica en todo un abierto. Pero bueno. Le vamos a pedir además que esta serie en ese disco chiquitito, entonces la función restringida en el disco centrado en Z0 de radio R sea no nula. ¿Bien? No es que no se anule, sino que al contrario, no es que no se anule, sino que no sea idénticamente la función 0. Ya esto a veces en matemática la anotan así con esas 3 rayitas, como una igualdad triple, en el sentido de que no es la función nula, no es totalmente nula en el abierto. Puede que tenga algún 0, pero no es totalmente nula, ¿vale? Eso es lo que significa. Detalle no menor en todo caso. Ya. El teorema dice, con estas condiciones, si es que la función se anula en el punto, ¿ya? Si el z0 es un 0 de la función, entonces este es un 0 aislado. Entonces, z0 es un punto aislado ¿de qué conjunto? Bueno, de todos los demás ceros. F a la menos 1 de 0. Ese es el teorema. Muy importante, insisto, quiero recalcar la importancia de este teorema. Las funciones analíticas, dada esta hipótesis que es como pedir algo muy poco, pedir que una función no sea nula en un disco es como pedir algo muy mínimo, ¿no es cierto? Algo muy pobre. Funciones analíticas en sí mismo ya hemos visto caleta de ejemplos, los polinomios, la exponencial, el logaritmo, etcétera, todo eso es analítico.
Y efectivamente cumplen con todo esto, ¿no? Que no son totalmente nulas en algún disco. Claro que no. Si tú tienes un 0, ya este Z0 es un 0, entonces naturalmente, inmediatamente será un punto aislado. Esto significa que todos los ceros de las funciones analíticas siempre son puntos solitos. Están separados unos de otros. Súper importante ese fenómeno. ¿Ya? Si tú lo piensas en la variable real, esto yo creo que no pasa, ¿no? Porque uno puede tener cúmulos de ceros en la variable real. ¿Ya? No sé si está claro lo que es un punto aislado. Bueno, un punto aislado es en esencia un punto en el cual no hay ninguna como sucesión de acumulación, ¿no? Que no es un punto de acumulación, eso es. Entonces, para el Z0 no hay ninguna acumulación de ceros cerca de él. Vamos a demostrar este fenómeno. Ups. Todos los ceros son aislados de las funciones analíticas. Ya. Entonces, demostración. Importante demostrar este teorema. Vamos a hacerlo por contradicción. ¿Ya? Por contradicción. Vamos a suponer por contradicción que el Z0 no es aislado, sino que es un punto de acumulación. ¿Ya? Entonces, por contradicción, supondremos... Ah, no me alcanzó. Supondremos que existe una sucesión. Lo vamos a hacer así, de los Z sub n. Una sucesión que está metida, bueno, en C. Tal que, perdón. No, vamos a precisar. No solamente en C. Es una sucesión de ceros. Es una sucesión de ceros. Entonces es una sucesión del conjunto f a la menos 1 de 0 y que no sea una sucesión constante, que podría ser la sucesión constante Z0, 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 lo cual es muy fome. No es una sucesión constante tal que se acumula. Es decir, que el límite de esta sucesión es el Z0. Ya. Tengo una sucesión de ceros que se aproxima a mi Z0. Estoy asumiendo eso por contradicción. Ya. ¿Cómo podríamos demostrar este enunciado? Bueno, sencillamente tenemos que apropiarnos del hecho de las series de potencias. Hay que hacer algo con las series de potencias y en particular hay que hacer uso de este concepto nuevo que hemos definido, que es el grado local. Ya vamos a hablar de eso, lo vamos a utilizar en este teorema. Aquí va a aparecer por primera vez el grado local. Ya, entonces tengo eso. Existe una sucesión de ceros que se aproxima a mi punto. Ya. Ahora, entonces vamos a hacer la expansión de Taylor de la cosa. Entonces sea... vamos a escribirlo así, f de z, ¿no es cierto? Mi serie desde, bueno, qué sé yo, a sub n, z menos z0 a la n, la expansión de Taylor alrededor del punto, para todo z cercano al z0. Como sabemos que los a sub n son, esto ya lo demostramos anteriormente, o se los comenté, es la derivada enésima evaluada en el punto sobre n factorial. ¿Cierto? Los coeficientes de Taylor siempre son así. Estamos asumiendo por hipótesis que el Z0 es un cero de la función. Significa que el A sub 0 es 0. ¿Ya? Significa que el A sub 0 es 0. Por lo tanto, el grado local de la función en el punto es un número que es mayor o igual a 1. No es 0, es mayor o igual a 1.
¿Ya? Y además, por la hipótesis de que la función no es idénticamente nula en ese disco, el grado local tampoco es infinito. Ya, puesto que la función no es idénticamente nula en este lugar, el grado local tampoco será un número infinito. Es decir, efectivamente estoy tratando con un número entero que es más grande que 1 y un número finito. Ese grado local lo vamos a llamar K. ¿Ya? Lo vamos a anotar en este contexto. Y eso en general, en este tema de funciones analíticas, uno en general lo ocupa con la letra K. ¿Bien? Por lo general. Entonces un K menor que infinito. Ya. ¿Qué es lo que se puede hacer con este grado local? Se puede hacer lo siguiente. Y esto es bien importante con las series de Taylor y en general con las funciones analíticas. Lo que ocurre es lo siguiente. Tú tienes que... Bueno, f de z, vuelvo a anotar lo que anoté arriba. Es esta serie a sub n z menos z0 a la n, desde n igual, qué sé yo, 0 hasta infinito, por poner 0 igual a infinito. Pero esta serie, tú sabes que en realidad esta serie no comienza en el 0, porque el grado local es el primer elemento a sub n no nulo, a sub k más bien, ¿no? Entonces en realidad esta serie más bien comienza en realidad en el número k, ¿cierto? En realidad esto es así. A sub n, z menos z0 a la n, desde n igual k hasta infinito. En realidad es así. Comienza en el grado local y se extiende hasta infinito. Eso es precisamente el orden de la serie. ¿Ya? Y ahora lo que podemos hacer es factorizar, sacar el término z menos z0 a la k. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a factorizar todo por el z menos z0 a la k, el grado local. ¿Qué es lo que va a quedar entonces? Es como que factorizamos y ahora la serie que queda aquí al lado derecho, a sub n, z menos z0 a la n menos k, esta cosa, estas potencias comienzan desde el 0. 0, 1, 2, ¿cierto? Hasta infinito. ¿Está bien? Entonces, lo que obtuve, este objeto, es otra serie de Taylor. Es una serie de Taylor también, que tiene propiedades bien interesantes, esta serie de acá. ¿Sí? Llamémosle, de hecho pongámosle nombre, pongámosle h. La función h de z. ¿Ya? Entonces tengo una descomposición de este estilo. F de z igual a z menos z0 a la k, donde k es el grado local, por otra función h. ¿Qué es lo que cumple esta función h? ¿Qué es lo que cumple esta función h? Inmediatamente, ¿qué cumple esta función h? Que si tú lo evalúas, bueno, esta función h inmediatamente es analítica, porque la estoy definiendo como una serie de Taylor, definitivamente es analítica, y que además cumple. ¿Qué pasa si yo lo evalúo en el Z0? Esta cosa es no nula. De hecho es exactamente, más precisamente, es exactamente la sub k, el primer coeficiente no nulo de la serie, que es, ¿ya? Entonces construimos una función que no se anula en el punto. La original f, por hipótesis, se anulaba en el Z0. Construí otra función que no. Y es muy simple la descomposición, es factorizar por el z menos z0 al grado local. Muy simple. Ya, pues, ¿qué es lo que puedo hacer a continuación? Entonces tengo una función analítica en un punto, o sea, en el cual en el punto ahí no se anula. Si puedo tener una función analítica que en un punto no se anula, esto implica necesariamente que en realidad la función no se anula en toda una vecindad chiquitita.
¿sí? Por continuidad simplemente, por continuidad podemos escoger R suficientemente pequeño suficientemente pequeño tal que esta función h restringida al disco centrado en Z0 de radio R sea no nula. No se anule ninguna al lado. Ahí, ya lo voy a anotar así. No se anule en ningún punto, no tenga ningún cero. ¿Ok? A ver, no, creo que está mal escrito. Lo voy a anotar de nuevo. Tal que h de z es no nulo para todo z en este disco. Ahí está más claro. No tiene ningún cero en ese disquito chiquitito. Ya. Pero como tenemos esta descomposición acá arriba, f de z es esto, igual a esto, ¿qué es lo que va a pasar? Acá está la contradicción. Tenemos lo siguiente. Vuelvo a anotar la misma igualdad. Tenemos f de z es z menos z0 a la k por h de z. Y esto es válido para todo z en este disco, acá mismo, ¿no? Es válido ahí. Esta igualdad es válida en ese lugar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a evaluar f evaluado en el z sub k. Ya es el primer... Perdón. Recordemos que... Oye, gato, sale. Pero me está interrumpiendo la clase. La sucesión de los z sub k era la sucesión de ceros, ¿sí? Son los ceros que se aproximan al punto. Y el k, de nuevo, el grado local. Entonces, si yo evalúo f en el z sub k, va a pasar lo siguiente. Z sub k menos z0 a la k por h evaluado en 0 sub k. ¿Cuánto va a valer eso? Al lado izquierdo va a quedar un 0, porque estoy asumiendo que el zk es un 0 de la función. Al lado derecho, esta cuestión de aquí, esto no es 0, porque el z sub k no es igual a z0, y esto tampoco es 0. Por lo que está escrito acá arriba, ¿no? Y eso es contradicción. Listo. ¿Se entendió la demostración? ¿Preguntas, dudas? Por mi parte todo claro. Ya. Importante entonces esta descomposición, ¿eh? Esto es bien importante, es como la idea que está detrás de la demostración del teorema. Que, insisto, de por sí el teorema ya es importante, pero además esta descomposición, que es muy simple, pero bien útil, de las funciones analíticas, descomponerlas así. Esto que voy a enmarcar con el color verde. F de z es z menos z0 elevado al grado local por otra función h, que también es analítica y que cumple con esto, que no se anula en un disco. Importante. De hecho, si tenemos la hipótesis de que la f es una función analítica, esta h existe y es única. De hecho, se podría incluso argumentar eso. ¿Sí? Ya. Continuemos. Entonces, esa es la punta, es la piedra angular que da origen al principio de extensión analítica.
Y ahora vamos a empezar como a revisar esos resultados para aproximarnos todavía más al principio de extensión analítica. Entonces, un corolario que le puedo decir inmediatamente... Ay, ¿qué pasó? Un corolario no difícil, tampoco es inmediato, pero no es difícil, de lo que acabamos de ver, es el siguiente. Si tengo una función, sea f, una función analítica, pero ahora le voy a pedir que el u, sea abierto y conexo, ya siempre es abierto, pero además le vamos a pedir que sea conexo. Con esta hipótesis, además de que sea conexo, se cumple lo siguiente. Bueno, si llega a ocurrir entonces que la función tiene un 0, que es un punto de acumulación, si f a la menos 1 de 0, que es un conjunto, el conjunto de todos los ceros, si este conjunto tiene algún punto de acumulación, por lo menos 1, ¿qué significa eso? Como ya le he dicho, una función analítica no tiene puntos, no tiene ceros, no se acumulan, son todos aislados. Acumulación. Si llega a tener un punto de acumulación, esto significa que inmediatamente la función restringida en ese lugar, en todo el dominio, es ni más ni menos que la función nula. No hay otra opción. Entonces, si es que hay ceros acumulados, no hay ninguna otra opción de que la función sea entera nula, por completo. A mí me parece un fenómeno loquísimo, o sea, es como muy distinto al análisis real. Como por qué los ceros tienen que estar separados. Me parece algo muy interesante y muy extraño. Ya, esta demostración no se la voy a dar, pero es un ejercicio bien, no es difícil. Lo que sí hay que tener ojo, que acá estamos añadiendo una hipótesis adicional, que sea conexo el conjunto, el abiertito además sea conexo. En algún lugar de esta demostración tiene que tener cuidado dónde se ocupa la conexidad. Entonces, demostración, ejercicio. No es difícil desde lo que ya demostramos anteriormente del teorema. Ya. Ya. Este corolario, el que acabamos de decir, también tiene a su vez otra implicación, otro corolario. O bien se puede ver también directo desde el teorema, pero es muy relacionado con el anterior. Mira, ahora si tengo dos funciones analíticas, sean f, g, dos funciones analíticas definidas en un abierto. Analíticas. Dos funciones analíticas definidas en un abierto con el u abierto y conexo. De nuevo. Con u abierto y conexo. Vamos a hacer lo siguiente. Asuma que existe un subconjunto A dentro de este U, un subconjunto que tenga algún punto de acumulación, esto lo notamos así, A con comita, ¿bien? Que tenga algún punto de acumulación, un subconjunto del abierto que tenga algún punto de acumulación y tal que las funciones restringidas a este subconjunto A son idénticas. ¿Ya? Este conjunto A no tiene por qué ser abierto, no tiene por qué ser cerrado, ninguna condición específica, solamente que tenga algún punto de acumulación.
Con estas condiciones, si las funciones son iguales en ese conjunto A, entonces naturalmente, inmediatamente, las funciones van a ser iguales en todo el U. ¿Ya? Si son iguales en un conjunto chiquitito, con punto de acumulación, en realidad van a ser iguales en todo el dominio. En todos lados van a ser idénticas. ¿Ok? ¿Cómo se demuestra esto? ¿Cómo demostramos este corolario? Este corolario se demuestra en dos líneas. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la idea? Considerando la resta de las funciones restringidas. Exactamente. Sí, simplemente con la resta. Ocupo el corolario anterior, pues, o el teorema, de cualquier manera, ¿no? Considerando la resta va a ser analítica, la resta va a cumplir todo lo que necesitamos que cumpla. Es decir, que tiene un cero, que es un punto de acumulación. Cumple con que para todo elemento en el A, en este conjunto A va a ser 0, etcétera. Entonces tiene punto de acumulación, lo que significa que es totalmente nula y por lo tanto la F y la G son iguales. Ya, esa es la demostración. Es inmediato de lo anterior. Y lo que quiero recalcar es algo que ya mencioné, pero es importante que quede claro. El U es abierto conexo. Ya de nuevo aparece esta hipótesis de conexidad. Si el abierto no es conexo, lo que ocurre en general cuando un abierto no es conexo es que ocurre el fenómeno, pero en las partes conexas. Ya, pero para que sea conexo, o sea, cuando el abierto ya es conexo, que es mucho mejor, entonces ocurre un fenómeno de manera global. Bueno, lo que quiero comentar, importante, es que este conjunto A, perdón, este conjunto A no tiene por qué ser abierto ni cerrado ni nada. Es un conjunto A cualquiera. Subconjunto A que tenga algún punto de acumulación nomás. Pero puede ser cualquier cosa. En el cual las funciones son iguales. Ahí dentro las funciones son iguales. Con esa hipótesis, entonces hay igualdad global. Desde algo local se pasa a algo global. ¿Ya? Entonces, con todo esto dicho, ahora lo que viene no es nada más que un resumen, en esencia, ¿no? Pero igual nos vamos a detener a demostrarlo con toda lo que esto lleva. Ahora sí que le puedo enunciar el principio de extensión analítica. Teorema. Principio de extensión analítica. Este es un teorema muy importante en variable compleja. Muy importante. ¿Qué dice? Sean, de nuevo, dos funciones fg, dos funciones definidas en un u, donde el u es abierto conexo. Dos funciones analíticas. Con u abierto conexo. Y como lo vamos a enunciar ahora, de lo que ya hicimos anteriormente, esto va a ser más o menos como un resumen. ¿Ya? Abierto conexo. Entonces, ¿qué es el teorema? Son equivalentes tres cosas. Tres cosas. Primero, F es idéntica a G en todo U. Segundo, existe
voy a anotar con el cuantificador mejor. Existe un Z0 en el abierto, en el dominio, tal que todas las derivadas son iguales entre ellas. G, la derivada n décimas son iguales, y esto es para todo n mayor o igual que 0. Y en tercer lugar, existe un abierto más pequeño tal que f restringido a b es igual a g restringido a b. Listo. Ese es el principio de extensión analítica. Se lo presento. Me parece que no es fácil, o sea, perdón, no es difícil, al revés, no es difícil de entender. Y la demostración nos va a salir súper corta porque ya hemos visto como lo más importante. ¿Vale? ¿Se entiende entonces? ¿Está claro el teorema, el enunciado, lo que me quiere decir? De nuevo ocurre este fenómeno. Ojo, quiero hacer el hincapié entre los ítems A y el ítem C. Entre estos dos, de nuevo el hincapié importante, no menor, es que en el ítem A las funciones son iguales de manera global, en todo el U. En el ítem B las funciones son iguales de manera local. Entonces, obviamente que el A implica el C, eso es inmediato, pero que el C implica el A no es inmediato. Que algo ocurra de manera local no tiene por qué implicar que ocurra de manera global, y esto es lo que está pasando. Y eso es súper peculiar, ¿no? Por decirlo menos, es bien peculiar que algo que ocurre local también se manifiesta de manera global. Y además tenemos esta otra condición, pues, que todas las derivadas sean iguales en el punto. Eso tiene inmediatamente relación con la expansión de Taylor, obviamente, ¿no? Tiene que ver, claramente tiene que ver con eso. Ya, veamos la demostración que nos va a salir bien cortito, de acuerdo a lo que ya hemos revisado. Demostración. Ya. A implica B. ¿Cómo demuestra el A implica B? Vamos de a poco. ¿Por qué A implica B? ¿Qué le parece? Si las funciones son iguales, sus derivadas deberían ser iguales, ¿no? Sí, fue obvio, ¿no? Es totalmente inmediato, claro. Sí, pues totalmente inmediato, pues la A implica B. Ya, B implica C. ¿Cómo demuestro el B implica C? Si todas las derivadas son iguales, entonces existe un abierto tal que las funciones son iguales en ese abierto. ¿Cómo demuestro eso? Con la expansión en serie de potencias. Con la expansión en serie de potencia, sí, Va exactamente. a existir un abierto para cada función donde van a coincidir porque las derivadas son iguales y después puedo tomar la intersección de los abiertos. Eso, exactamente, claro, y tomáis un abierto chiquitito, precisamente donde funciona todo bien, en la intersección. Estoy súper de acuerdo. Sí, esto no es nada difícil de demostrar. Bueno, pero igual quiero dejarlo en claro, que tenemos esta expansión. Va a ser así. Una cosa así.
Y por la hipótesis, como las derivadas son iguales, entonces esto va a ser exactamente igual a esta otra de acá, po. Gn z menos z0 a la n. Y esto va a ser igual, por definición, a g de z. Pero claro, esto va a ser válido para todo z en donde, bueno, en ese abierto que tú estás diciendo que efectivamente va a ser como una intersección de dos discos, donde cada radio existe para cada función. Ya, de todas maneras se va a cumplir, efectivamente. ¿Y qué es lo que queda? El C implica A. Ya que ocurra de manera local implica que ocurra de manera global. ¿Cómo demuestro el C implica A? Piénselo. ¿Por qué el C implica A? Bueno, el C implica A por el corolario anterior, ¿cierto? Inmediato de acá, de este corolario. ¿Tengo que el U abierto conexo? Tengo que el U abierto conexo. Sé que existe una A tal que... What? Existe un conjunto A que está metido dentro del U tal que tiene puntos de acumulación no vacíos y las funciones son iguales, sí, pues. Efectivamente, porque estoy asumiendo el C. Entonces las funciones son iguales en este B, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es decir, voy a tomar B igual a la A en el corolario anterior. Efectivamente, este B, como es un abierto, tiene puntos de acumulación. Todos los abiertos tienen puntos de acumulación. Como tiene puntos de acumulación y las funciones son iguales ahí, por el corolario anterior, van a ser iguales en todo U. Y eso es todo. Se implica entonces es tomar A igual a B en el corolario anterior. Listo. Fin de la demostración. Súper cortito. Ya, ese era el principio de extensión analítica. ¿Qué tal? Creo que no es difícil de entender, tampoco es difícil de seguir, no creo. Me parece que es como bien intuitivo, pero al mismo tiempo es como bien extraño, porque que los ceros sean aislados es algo bien, bien peculiar, la verdad, es bien, bien especial. Ya. Y le voy a anunciar ahora además un corolario final de esta cosa, un corolario adicional del principio de extensión analítica, que es el tema de la unión. Ya, dice lo siguiente, sean, tengo una función definida en un U y tengo una función G definida en un B. ¿Ya? Tienen dominios distintos. Ambas son funciones analíticas. Ya. Tales que le vamos a pedir que, tales que todas estas cosas, el U, el B y la intersección, todos sean abiertos y conexos. ¿Ya? Ya. Y además le vamos a pedir que, claro, que las funciones sean iguales en la intersección, en U inter B. ¿Ya? Ahí coinciden las dos funciones.
Entonces, existe una única función analítica h definida en la unión. ¿Ya? Definida en la unión. U unión B, tal que si la restrinjo al U, voy a tener la F, y si la restrinjo al B, voy a tener la G. Ya, es como que efectivamente estoy haciendo ese fenómeno de ampliar el dominio. Tengo dos funciones, una definida en un U, otra función definida en un B, que de tal manera que la intersección coinciden. Entonces, puedo hacer una extensión que englobe a las dos funciones en una sola, con esta función h. ¿Sí? Efectivamente estoy extendiendo. Esa es la idea, ¿no? Estoy extendiendo a un dominio más grande, a la unión. De nuevo es como, claro, algo de un estilo local pasarme a algo global, ¿no? Algo más grande en realidad. ¿Bien? Esto también se puede entender como un fenómeno similar, pues, de extensión analítica. Estoy agrandando el dominio. ¿Se entiende este corolario? ¿Cómo se puede demostrar este corolario? ¿Cuál sería la demostración? Tampoco se la voy a dar porque es súper cortito y es muy rápido desde lo anterior. También voy a ponerle acá demostración ejercicio porque es bien rápido. No sé si está claro, si tiene alguna pregunta, cómo se puede demostrar esto. Consulta, duda, sugerencia. A mí me queda una duda quizá con la existencia. O sea, la existencia de H es como definirla, si estoy en U la defino como F y si estoy en B la defino como G. Claro. Sí, Y sí, eso es. eso va a estar bien definido porque, o sea, porque coinciden en la intersección, pues, ¿no? Claro. Sí. Y Exacto. como ser analítico es un fenómeno local, y estoy en abierto a que se intersectan, funciona todo bien. Sí, exacto. Sí, pues eso es. No es nada más ni nada menos que eso. Este, también le falta como verificar la unicidad de esa función, pero tampoco es difícil de demostrar. ¿Ya? Creo que la unicidad viene del corolario anterior, o sea, del teorema de extensión. Sí, yo creo que sí. Yo diría que sí. No hay muchas más vueltas que darle en realidad, pero sí viene por eso. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Consulta. ¿Está quedando todo claro? Bueno, esto es lo último que nos quedaba pendiente del capítulo 2, ¿ya? Ahora en las próximas clases que nos quedan, que no son muchas en realidad, tenemos que hablar de integrales. Pero para terminar la clase de ahora, le voy a hablar de un poquito de la hipótesis de Riemann. Un poquito, ya para terminar la clase de hoy. Va, hipótesis de Riemann. Hay un trabajo de investigación para algunos de ustedes que es sobre la hipótesis de Riemann, precisamente, y la función z de Riemann. Pero igual quiero comentarlo esto para todos porque sirve de ejemplo para lo que estamos viendo ahora mismo. La hipótesis de Riemann fue formulada por Riemann, obviamente, en 1859, en un artículo que él sacó, que es un artículo súper flaquito, muy así como muy parco,
muy denso que involucraba un montón de cosas súper cuáticas, la verdad. Dio mucho que hablar por mucho tiempo. Eh, en el cual Riemann decía, bueno, lo siguiente, la función esta función S, la vamos a llamar así, S de Z, ¿no? Esta función, que yo ya se la he comentado anteriormente, que es esta serie, 1 partido por n a la z, definida como esta serie, de n igual a 1 hasta infinito. Esta función S mayúscula, esta función está bien definida y es analítica. Esta cosa es analítica ¿dónde? ¿Dónde es analítica? En este lugar. Voy a hacerle un dibujo mejor. Voy a hacer aquí un plano complejo. Si tú tomas el número 1 aquí, vamos a hacer aquí una línea punteada. Esta es analítica en este dominio. En todos los zetas complejos que tienen parte real mayor que 1. ¿Ok? Es un semiplano en la derecha del 1. ¿Ya? Y fíjese que esto está definido así. Onda, esta expresión de acá es la potencia compleja que hemos estado hablando. Esta potenciación compleja que está aquí involucra, recuerdo, es la exponencial del logaritmo, ¿no? Del logaritmo complejo. Esta función ya había sido estudiada por Euler, incluso por Gauss también, por otros matemáticos en general. Cuando hablábamos de... Y también a uno se lo enseñan mucho en el análisis real, cuando te hablan de esta función, po. Esta serie que es 1 partido por n a la p, ¿no es cierto? Una cosa así. Y que tú sabes que converge para todo p mayor estricto que 1. Y en anteriores a 1 la serie diverge. De hecho, se ocupa como criterio para demostrar convergencia. Porque esto ya había sido estudiado antes. Solo que lo que hizo Riemann fue extenderlo al mundo complejo. Y eso fue la novedad. Antes solo se había pensado para el dominio real, pues, ¿no? Riemann lo extendió a dominio complejo y vio que se puede, efectivamente. No hay ningún problema en extenderlo en realidad a todo C. Pero claro, cachó que más bien esto tiene sentido en la parte real positiva, mayor que 1, ¿no? A la derecha del 1. Incluso Euler ya había demostrado, por ejemplo, esto es para tirar los ejemplos, años antes ya había demostrado que esto, para el p igual 2, esta serie incluso lo calculó, que es pi cuadrado partido por 6. Esto se puede entender como esta función s que escribí antes evaluada en el número 2. Y en la imagen s de 2 es pi cuadrado partido por 6. Por ejemplo. ¿Ya? Esto es anterior a Riemann. Ya, pero lo que pasó es que Riemann introdujo esta serie, esta función, que vino desde sus estudios previos, y cachó que esta serie tiene propiedades muy interesantes, y esta función tiene cosas muy interesantes, y aporta en muchas cosas. Tiene mucha implicancia, de hecho, en teoría de números. Pero lo que cachó Riemann es que efectivamente esta función cumple con algo que se llama la ecuación funcional, que no se la voy a detallar, porque es una ecuación súper cuática. Pero es una cosa así como, no sé, voy a chamullar, pero es algo así como S de Z por pi elevado a 1 menos Z, no sé, una cuestión así. S de 1 menos Z por la función gamma de, qué sé yo, Z medio, no sé, estoy chamullando, pero es una cuestión así, no me acuerdo exactamente, a ver si tuviera que googlearla en Wikipedia va a salir algo muy parecido. La cosa es que Riemann llegó a esa ecuación funcional, que es algo de este estilo, no es esto exactamente, vamos a dejarlo entre paréntesis, pero la cosa es que esta ecuación funcional, que es una cosa así, involucra la función gamma incluso,
lo que hace es mirar en este lugar, en el dominio, es mirar una especie de espejo. ¿Ya? Del 1 en la derecha, esta función S se comporta bien, pero del 0 a la izquierda, en todo este dominio acá, ahora, en todo este lugar de aquí, pensándolo como abierto también, la función es una especie de espejo, porque tengo esta otra parte. Y esta es la conexión importante en la ecuación funcional. Conecta el S de Z con el S de 1 menos Z. Entonces lo que pasa a la derecha del 1 también pasa a la izquierda del 0. Y con el principio de extensión analítica, esto significa que esta función S se puede extender más allá de su dominio, de hecho, y eso es lo que ocurre. Se puede extender mucho más que el dominio. Del 1, naturalmente, que es del 1 a la derecha. Se puede extender más. Y de hecho se puede extender todavía más, que es, y esto es lo que ocurre, de ahí viene la famosa función z de Riemann. Entonces se define la función z de Riemann, que se anota con esta z griega, que no es exactamente esa S que puse antes, y se define como la extensión analítica. Riemann cachó que esta serie S en realidad se puede extender no solo a la izquierda del 0, también entre el 0 y el 1, y en realidad se puede extender analíticamente a todo C, excepto el numerito 1 en concreto. Se puede extender a todo el plano, excepto en este punto 1, ahí donde hay un hoyito. Justo ahí hay un agujero. En todos los demás funciona bien. La función z de Riemann. ¿Ya? Y esto viene de la mano del principio de extensión analítica, porque Riemann cachó que se comportaba bien más allá del dominio original. Y de ahí nace esta función z de Riemann. Entonces esta función z está bien definida en todo C, excepto en el 1, y de hecho en el 1 va al infinito, tiene algo que se llama un polo simple. ¿Ya? Eso. ¿Qué más tenía que decir? Bueno, y la famosa hipótesis de Riemann, que algunos de ustedes ya deben conocer, la famosa hipótesis de Riemann dice que todos los ceros de la función z de Riemann tienen parte real un medio. O sea, es decir, que todos los ceros de esta función viven aquí en esta línea, que se llama la línea crítica. De hecho, esta franja de acá se llama la franja crítica. Todo este sector de aquí entre el 0 y el 1 se llama la franja crítica. Y esa línea de parte real un medio, la hipótesis de Riemann dice que todos los ceros de esta función están ahí. Esa es la famosa hipótesis de Riemann que vale $1.000.000, ni más ni menos. Comentarios que hacer de esto. Claramente, esta función S que está acá, de acuerdo a lo que ya hemos visto en clases, es analítica. De hecho, es holomorfa más bien, ¿no? En otras palabras, es una función holomorfa. Se puede extender de manera analítica, eso es lo que hizo Riemann, ese es el trabajo que estaba en ese artículo. Y como ya hemos visto, además, los ceros de una función analítica son todos ceros aislados. Esta función z de Riemann, como es una extensión analítica, me da una función analítica. Y la hipótesis de Riemann, de nuevo, dice que todos los ceros viven aquí, en esta línea roja. Inmediatamente, puesto que es una función analítica, por el teorema que ya vimos, inmediatamente estos ceros son ceros aislados. No se acumulan entre ellos. Y si son aislados, será un conjunto numerable. ¿Sí? Los ceros de la función z de Riemann inmediatamente son puntitos solos, son numerables. De hecho, tiene infinitos.
Eso hay infinitos ceros. Se sabe que hay infinitos ceros. Lo que no se sabe es que precisamente están todos ahí. Y ya se han encontrado caletas. Mucho, mucho, mucho. No se ha encontrado ninguno fuera de esa línea. Riemann pensaba que su hipótesis iba a ser demostrada en por lo menos 3 años. Muy, muy pronto desde el que la enunció. No sé si exactamente 3 años, pero muy cerca desde cuando la anunció. Dijo que era un problema muy pequeño que él no había sido capaz de demostrar, pero que le iban a demostrar los otros al tiro. Y todavía no, pues. Todavía es un problema abierto. Eso. Ya vamos a quedar aquí entonces. Estamos listos. La próxima sesión, entonces, ya empezamos con la integral compleja. Vamos a aprender a integrar en C. Integrales de caminos. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Pregunta, duda, consulta?